Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación de IDEM para que en esta sesión pueda yo compartir con ustedes un poquito de lo que está pasando en las tendencias judiciales, qué novedades se nos vienen en materia laboral a través del conflicto judicial, ¿no? Así que, además, gracias por el preámbulo que se ha hecho de mí. Vamos a pasar inmediatamente a ver este tema que es bastante interesante y que nos va a permitir conocer por dónde van las directrices, por dónde van los cuestionamientos a nivel judicial. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla. Espero que lo puedan ver de forma rápida. Tengamos a veces un poquito de paciencia porque el internet a veces nos juega alguna pasadita por ahí, pero creo que acá ya estamos listos. Bien, entonces nuevamente, el tema que nos convoca hoy día conmigo es compartir un poco sobre las tendencias y las novedades judiciales en materia laboral. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver estos temas. ¿Cuál es el grado de conflictividad nacional? Bien, vamos a ver además cómo se han ido resolviendo algunos plenos, los plenos jurisdiccionales, nacionales, el tercer pleno distrital en Lima. Si bien este evento es nacional, vamos a ver muy levemente este tema en Lima para que tengamos alguna noción adicional sobre el tema. Que se viene otro pleno además, y jurisprudencia relevante, ¿no? Que es el camino que los jueces están marcando sobre determinados puntos. Bien, empezando con nuestro primer tema, el grado de conflictividad. ¿Cuál es este grado de conflictividad a nivel Perú, a nivel nación? ¿Cómo lo estamos manejando? Bien, podrán ver ustedes, apreciar aquí, esta es una data de demanda. Siempre es importante tener claro cuál es el contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Porque la regulación laboral es la misma desde hace muchísimos años y lo que ha ido cambiando es la gente que aplica ese derecho para dar solución a los conflictos. Y entonces, teniendo en cuenta estos conflictos, podemos ver qué es lo que se está reclamando más, por dónde están los cuestionamientos y en base a eso, qué tipo de soluciones le está dando el Poder Judicial. Vean ustedes cómo varía sustancialmente los reclamos judiciales del año 2020 al año 2021, ¿no? Teníamos una tendencia de 63, 64 promedio en los años previos y debido a la pandemia, el COVID, pues hay un deceso importante. Fundamentalmente porque, como saben, el Poder Judicial, como gran parte de la nación, estuvo paralizada y si bien comenzaron a reactivar labores hacia julio del 2020, tampoco es ajeno a nosotros que el uso de la tecnología a nivel nacional no era tan extendido, existían una serie de problemas de conectividad, entonces esto llevó a un significativo deceso en el incremento de los reclamos judiciales. Pero esta línea hacia abajo, bastante marcada, vean cómo sube potencialmente, exponencialmente, diría yo, hacia el 2021, ¿no? Hay un número de 176% más en reclamación. Claramente, porque ya estamos en un escenario que manejamos más, que ya sabemos cómo se manejan las audiencias virtuales, que hay mayor proximidad hacia el procedimiento a través de los canales digitales, mayor confianza en el sistema y esto nos lleva a que se retomen y que se superen. Incluso, miren ustedes la media del 64.000, hemos cerrado el 2021 según estadísticas que nos han compartido de 76.000, ¿no? Entonces, esto es súper importante. En la línea de esta información, ¿cuál ha sido el reclamo más recurrente?
aquel relacionado al pago de beneficios sociales, que tampoco suena ajeno, ¿no? Porque en el 2020, con tanta afectación económica, muchas organizaciones dejaron de pagar o pagaron tarde, incumpliendo claramente sus obligaciones laborales y ante la imposibilidad de una vía armónica probablemente de reclamo, se acude al Poder Judicial para que se les dé un soporte y se aplique la legislación y se ordenen los pagos correspondientes. Otro tema recurrente en esta estadística de 76.000 promedio de demandas es fue la desnaturalización de los contratos de trabajo, ¿no? El uso indebido del contrato de trabajo temporal fue advertido por los trabajadores y, según su posición, llevaron este conflicto a la solución del juez para que en esa sede judicial se determine si el contrato precisamente era válido o era inválido. Como ustedes saben, la forma natural de una relación de trabajo es que sea indeterminada, ¿no? No tenga un plazo, tiene un inicio pero no tiene un fin. Esto en la línea con el derecho constitucional a la estabilidad de ingreso y de salida. Pero el propio ordenamiento permite en ciertas consideraciones puntuales que el contrato no nazca indeterminado, no nazca sin fin, sino que le pongamos una fecha cierta de finalización. Y estas causas pues tienen que estar expresamente indicadas en los contratos laborales. Y ese es el conflicto, el segundo conflicto más reclamado en el último año, ¿no? Algo muy importante es que el nivel de conciliaciones también incrementó. Según las estadísticas, 1.205 conciliaciones en el 2020 frente a 2.365 en el 2021. Y esto nuevamente, ¿a qué se debe? Advertimos como factores la proximidad del sistema, la confianza en el sistema y el hecho que se retome un espacio importante, si bien existen algunas líneas que buscan la eliminación de la audiencia de conciliación dentro del procedimiento, del proceso laboral. Lo cierto es que particularmente considero que esta oportunidad de acercar a las partes en la que el juez se involucra directamente es un momento muy provechoso para los que están en el proceso judicial, porque pueden obtener justicia y asumir el cumplimiento de obligaciones de una forma más rápida que un proceso judicial que dure en promedio, ustedes sabrán, entre 4 y 5 años más o menos, ¿no? En un caso estándar puede llegar a ser mucho más. Entonces, tenemos justicia más próxima, tenemos el juez involucrado y eso es lo que nos permite dar solución rápida a la necesidad de justicia que se tiene, ¿no? Entonces, esta evidencia a nivel de números se ve en 2.365 que frente a las 76.000 podríamos decir, oye, es muy poco, pero en verdad es un esfuerzo bastante importante considerando que gran parte, por no decir el 100% de estas diligencias se han hecho de forma virtual, con las propias naturalezas y problemáticas que eso nos puede traer, ¿no? Ahora, siguiendo con nuestra presentación, ¿cómo vemos la conflictividad en otro sector que es importante tenerlo presente, ¿no? Que es el de las relaciones colectivas, el de las huelgas. ¿Cómo se ha ido moviendo esto? El año pasado se reportaron, según data oficial del Ministerio de Trabajo, 38 huelgas. Involucró un total aproximado, más o menos, 209.000 trabajadores y significó. Miren qué importante el número de horas hombres, ¿no? Más de 3 millones de horas hombres perdidas debido a la huelga. El gran fuente de reclamo fue en la administración pública, pero vemos que hay otros sectores de la actividad privada que también han tenido un impacto importante a nivel del conflicto en la huelga, ¿no? Que es lo que estamos analizando en este punto, el grado de conflictividad nacional. Minería, industrias, educación, servicios de salud, son los que han marcado la pauta dentro de los reclamos de las huelgas, ¿no? El gran número en el sector privado vinculado a la minería, creo que está por demás, sabemos ustedes y de primera mano, los conflictos que se están dando en este sector, no solo en huelgas, sino también comunitarios, pero bueno, centrándonos en el tema laboral, las huelgas se han dado principalmente derivadas de la negociación colectiva, ¿no? Negociaciones que se han encontrado embalsamadas por pandemia, que han visto su momento
de ejecución final a través de una medida de fuerza como es la huelga. Otro escenario han sido el incumplimiento de los convenios, el incumplimiento de normas, que son los supuestos que legalmente habilitan la ejecución de una huelga, ¿no? Sin embargo, se han dado algunos casos adicionales en los que no necesariamente iban por los supuestos legales, ¿no? Sino en otros puntos y igual se han llegado a ejecutar pese a que claramente no cumplían con las disposiciones legales para su ejecución, ¿no? Un caso de esos es el del cierre de año en el 2021, seguro lo conocen, el de los controladores aéreos, que no se encontraban ni en el escenario de negociación colectiva ni en el de incumplimientos de sentencias, en fin, y llegaron a hacer una paralización, no la reciente, sino la anterior, la del cierre de año 2021, afectando también el desarrollo de actividades en ese momento, ¿no? Pues precisamente el objetivo de la huelga, pero como vemos, ya hay una evidencia de estas medidas de presión. Y este es el contexto que tenemos, ¿no? Somos una sociedad altamente conflictiva y eso se evidencia en los reclamos tanto judiciales como en otras esferas de la relación ciudadana, ¿no? Estos datos, por ejemplo, a nivel comparativo, región, son bastante importantes, ¿no? En relación a otros países cuya conflictividad quizás es más reducida. Bien, teniendo en cuenta ese contexto, ¿cómo se ha ido desarrollando los plenos jurisdiccionales en materia laboral y procesal laboral el año pasado, que es un poco lo que nos marca la tendencia para los años que vienen? Y creo que es importante tener primero claro qué es un pleno, ¿no? Un pleno jurisdiccional es, no es una ley. Bien, no es un precedente de observancia obligatoria, que es esa referencia que se hace en las sentencias judiciales de las más altas líneas, ¿no? Corte Suprema, por ejemplo, Tribunal Constitucional, que nos dicen, este es el criterio que se tiene que aplicar en todas las cortes del país. Eso es un precedente, ¿no? Te lleva, te conmina como administrador de justicia a aplicar esta línea interpretativa. El pleno jurisdiccional no es un precedente, o sea, no tiene ese poder de coerción, que además viene vinculado con un sustento jurídico y constitucional detrás, sino que tiene, y tampoco es una ley, ojo, ¿no? No es una ley, sino que es más bien tiene una lógica de coerción distinta. ¿Por qué? Porque en estos plenos jurisdiccionales que se hacen desde ya varios años, por lo menos unos 10, si no son un poco más de años, la lógica viene en los laborales, ¿no? Viene en la línea de somos un grupo de jueces preocupados por ciertos conflictos que se están presentando y conversamos sobre estos temas y acordamos tomar nosotros en el análisis en el que participan especialistas, se revisa doctrina, se revisa cómo ven los temas en otros países, se revisa cómo se está resolviendo esto en otras cortes nacionales y se toma una posición. ¿Eh? Entonces, la coerción no viene por mandato legal, sino más bien por el interés propio de los jueces de ir encauzando sus problemáticas que tienen cierta repetición en una línea de solución y buscando que esa línea de solución sea idéntica en cualquier parte de la nación, ¿no? Por eso tenemos en este caso plenos nacionales, tenemos también, vamos a ver más adelante, plenos más pequeños de alcance, ¿no? Por ejemplo, Lima, Trujillo, más regional, más local, Lima metropolitana también podría ser, porque hay distintas cortes en cada departamento, sobre todo en la capital, que tiene una población bastante extensa de ciudadanos, ¿no? Y que tiene cortes puntuales según zonas geográficas. Entonces, el interés aquí es los jueces nos sentamos, analizamos detenidamente y tomamos una posición que no es imperativa, no es coercitiva. Ningún juez si hay algún juez que la inaplica, no cae en no está incumpliendo algo. Está quebrando lo deseable, pero no está quebrando una norma que haga que le pueda generar algún tipo de sanción, ¿no? Ahora, es importante que si un grupo de jueces ha tomado concienzudamente, revisando los temas con detalle, una posición, y es una posición mayoritaria, si hay algún juez, administrador de justicia, a cualquier nivel que se aparte de este criterio, pues lo exponga de forma
contundente en el fallo judicial que se emita, ¿no? Porque se está apartando de lo que piensa, interpreta, entiende la mayoría sobre este caso. Uno de los últimos plenos ha sido este Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y, como les decía, está integrado por magistrados, ¿no? Jueces, operadores del derecho que asisten y que debaten el tema. Este fue un pleno muy importante porque convocó a muchísimos participantes. Vean ustedes que participan 192 jueces superiores, que involucra 34 distritos nacionales y es a nivel de todo el país, ¿no? La virtualidad precisamente permitió este nivel de asistencia, quizás nunca antes visto en la elaboración de un pleno, y porque el no tener que trasladarse, el poder participar de forma remota, llevó a que gran número de jueces pueda ser parte de esta etapa decisoria de tomar una posición. Y es por esto que este pleno es muy, muy relevante. ¿Qué temas se trataron? Veamos. Estos 5 puntos. Pasaba con la remuneración de un trabajador de confianza cuando regresa a su puesto ordinario? Otro tema es cuál es el tratamiento que se da a los beneficios de un trabajador que tiene una jornada laboral inferior a 4 horas, es decir, en un contrato part-time, ¿no? ¿Cómo se manejan las retenciones legales? ¿Se pueden, no se pueden hacer? Se fijó posición también sobre ello. ¿Cuál es el carácter vinculante? ¿Cómo se aplican estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿No? Porque hay varios procesos indemnizatorios principalmente que iban en esa línea de reclamo, y también el artículo 63 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, cómo debía aplicarse en los procesos contenciosos administrativos que tienen una regulación y una particularidad en su ejecución, ¿no? Entonces, estos 5 temas fueron tratados a detalle, como les expliqué previamente, y se tomaron posiciones. En el primer punto, sobre la pérdida, el retiro de confianza de un trabajador de carrera, que en este caso, como saben, cuando el trabajador ha sido un trabajador que ha ido ascendiendo en la línea organizativa, empezó siendo un trabajador que no era de confianza, adquirió la confianza en el camino de su relación laboral y en un momento determinado, por X motivos, la empresa decide retirarle la confianza del puesto que está ejecutando hoy. El tratamiento es que esta persona no pueda ser desvinculada automáticamente de la organización, sino que tiene que retornar a su puesto ordinario, salvo que pida pues, voluntariamente su salida, ¿no? Y el pago indemnizatorio correspondiente en este caso. Pero bien, ¿qué pasa si el trabajador retorna a su puesto ordinario? Y ahí existía un conflicto de muchos años, ¿no? Porque ciertamente el trabajador que era una posición regular, en este caso comúnmente denominado puesto ordinario, ¿no? En su fecha de ingreso, y luego pasó a tener un puesto de confianza, imaginemos, un puesto de analista, ¿no? Y luego pasa a ser jefe. ¿Qué pasaba con sus remuneraciones cuando regresaba al puesto de analista? ¿Se le pagaba el puesto de jefe como si fuera el puesto de jefe porque la remuneración es intangible? ¿Se le pagaba el puesto de analista porque es el valor del trabajo que está ejecutando al día de hoy? Para centrar esa discusión y tener una línea uniforme en la definición de este tema, se concluyó que el trabajador que regresaba al puesto ordinario, en el ejemplo que hemos puesto de jefe a analista, debía percibir la remuneración de la categoría que iba a ejecutar ahora, no la remuneración del cargo de confianza, ¿bien? Del cargo de jefe, porque ahora iba a ejecutar labores de analista. Entonces, esta persona que pasa de jefe a analista por el retiro de confianza, la empresa podía unilateralmente, ojo, abonarle el pago de la remuneración según el cargo de analista. Bien, eso no significaba ninguna vulneración al derecho del pago de una remuneración en un monto determinado, sino más bien acorde con la función que se está ejecutando. Este es un punto interesante porque vino a subsanar un vacío de jurisprudencial de años, ¿no? Entonces nos ha permitido tener claridad y una aplicación además sin que signifique discriminación ni arbitrariedades.
laborales, ¿no? Entonces, este punto bastante interesante de cara a la resolución de este conflicto. Otro punto era, ¿qué pasa cuando se le reconoce una relación de trabajo a un prestador de servicios? Imaginemos que ahora pasa a tener una relación laboral, se concluye que esta es indeterminada y ¿qué pasaba con el pago de sus beneficios? Porque el trabajador que tiene una jornada part-time tiene beneficios económicos distintos a un trabajador que no es part-time. Entonces, en este momento los jueces indicaron que ante la disyuntiva de considerarlo como indeterminado jornada completa o indeterminado, no tiempo indefinido, la contratación laboral con part-time, era importante la conclusión que acá se dio, que era importante probar esta diferencia de la jornada, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentemos a este tipo de reclamos, el trabajador, por un lado, y la empresa empleadora, que es demandada, por el otro, no deben perder de vista que no basta con alegar relación laboral, sino que debería ser relación laboral de jornada completa, si es que ese ha sido el caso, ¿bien? Y cada una de las partes tendrá que aportar las pruebas correspondientes para evidenciar en un caso que la relación laboral fue de jornada completa y en el otro caso que la relación laboral, en caso no haya sido así, no fue de jornada completa, sino que más bien en todo su caso, en todo supuesto, tendría que ser considerada como un part-time, ¿ok? Entonces, esto porque además no había sustento suficiente para señalar en automático que la declaratoria de relación indeterminada significaba igual a jornada completa 8 horas, 48 horas, ¿no? Entonces esto por el quiebre legislativo correspondiente se estableció la necesidad de probanza de la jornada superior a 4 horas para la adquisición de los beneficios completos de un trabajador de jornada completa. ¿Ok? Bien, entonces ya íbamos viendo dos temas. Otro tema importante son las retenciones legales, que pueden ser derivadas, que no, no que pueden, sino que son derivadas de un proceso judicial en el que es parte del trabajador y que el empleador recibe órdenes de ejecutarlas. Estas pueden ser las retenciones judiciales y las legales son, por ejemplo, las de los impuestos, ¿no? Las de las contribuciones, las de la AFP, concretamente la ONP, el impuesto de quinta categoría. ¿Cómo se trataba eso? En una relación ordinaria, común y corriente, sin que exista ningún proceso de por medio, ustedes podrán validar que el trabajador recibe su remuneración y esta remuneración en su boleta tiene una parte que dice los descuentos, ¿no? Entonces tiene sus descuentos de FP, tiene su descuento de quinta categoría. Eso es el estándar. Entonces, si tiene un sueldo X, se le descuenta eso y va a tener X menos eso, ¿ok? Y ese será su sueldo neto. Pero cuando estamos en un proceso judicial surgía la duda de si es que esta retención la empresa la podía hacer tal cual como lo ejecuta en una relación laboral de forma automática o si necesitaba algo más, sobre todo si la sentencia judicial no disponía la ejecución de la retención legal. Y como las sentencias se tienen que ejecutar en su contenido, se generaban estos conflictos, ¿no? Un lado los jueces decían si es posible porque hay obligaciones legales que ejecutar del lado de la empresa, y por el otro lado, otros jueces decían no, porque la sentencia no ordena expresamente las retenciones legales. Y se suscitaban una serie de problemas, porque luego claramente los agentes correspondientes de recaudación exigían el pago de los aportes que derivaban, por ejemplo, de quinta categoría, en este caso SUNAT. ¿Bien? Entonces, para definir este tema, los jueces dijeron, sí, los empleadores, cuando ya estamos en una ejecución de sentencia, cuando ya se ha determinado el monto, pueden retener lo legal de forma automática, aun cuando en la sentencia no se indique expresamente ello. ¿Por qué? Porque existen obligaciones legales que así lo imponen. Los empleadores están obligados a ejecutar estas retenciones legales. Un empleador no podría decir, uy, Sunat, disculpa, me olvidé de hacer, uy, FP, se me pasó, este mes no lo hice. Eso viene de la mano de sanciones administrativas y económicas, ¿no? En cada caso. En ese sentido, el impedir la retención legal significaba llevar al incumplimiento al empleador. Con lo cual,
la definición de este conjunto, 192 magistrados a nivel nacional, fue, bien, vamos a aclarar esto, se puede hacer porque se tiene que cumplir con la obligación legal de ejecutar las retenciones. Así que ya saben, en caso tengan una sentencia condenatoria, esto se va a tener que ejecutar, el monto del FP sumará en la base de aportaciones del trabajador correspondiente y el impuesto de quinta categoría se pagará en nombre del trabajador a la SUNAT, a la Administración Tributaria. Otro punto fue cómo se aplicaba, y esto es muy técnico, ¿no? El artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo en los procesos contenciosos, que está vinculado precisamente a un cálculo de remuneraciones e intereses, ¿no? En este caso se dijo que no era aplicable cuando la sentencia ya se encontraba en ejecución, que se calculen estos devengados e intereses por esta norma concreta, que es el Decreto Supremo 011 de 2009, JUS, que establece el deber personal de cumplimiento y ejecución de la sentencia por la entidad demandada. ¿Bien? Esto es un tema muy concreto. Recuerden que estamos en un proceso contencioso administrativo cuando una entidad del Estado, imaginemos, ha establecido una resolución judicial y una resolución de la cual el administrado no está de acuerdo con ella y lleva el cuestionamiento de este proceso, de este procedimiento administrativo a sede judicial. Entonces, sede judicial tiene unas reglas distintas y particulares distintas al del proceso contencioso administrativo y se generaba aquí este quiebre. Entonces, se dijo que en este caso no se podía aplicar. Ok, y finalmente, y un tema muy relevante, se analizó a nivel nacional los magistrados que participaron. ¿Cuál era el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esto en función del estándar de convencionalidad que tienen estas sentencias, ¿no? Y concretamente vinculadas a las demandas que se han planteado por ciudadanos peruanos en la Corte sobre daños y perjuicios derivados de temas laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaban esto? ¿Qué sucedía con las prestaciones? Y concretamente estos ciudadanos habían recurrido a la Corte Interamericana para cuestionar los ceses colectivos que hace muchos años, en la década del 90, se realizaron en el Perú y que se concluyó que existían vulneración a sus derechos. De hecho, se les dio oportunidades en función de ciertos esquemas de resarcimiento de la fuente de trabajo, pero existía pues esta lesión propia de del vulnerar la continuidad de una relación laboral válida, ¿no? Entonces, era ¿cómo se aplica? ¿Se debe aplicar? ¿No se debe aplicar? Porque finalmente es un fuero nacional, fuero internacional. Ojo, no estamos hablando necesariamente de una sentencia, incluso en este caso de sentencias propias con nombre y apellido de ese trabajador, sino que podían ser usadas como referencias las obtenidas por otros trabajadores. Y aquí se concluyó que se debe aplicar el control de convencionalidad porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado criterios reconociendo estos temas indemnizatorios, ¿bien? Vinculados concretamente con esta problemática del cese colectivo del Estado y se deberían reconocer en función de lo que ha establecido la Corte Interamericana el pago de los derechos, de los daños que el trabajador pueda demostrar en juicio, ¿no? Vinculados con la parte patrimonial como con la parte extra patrimonial y principalmente por aquí es donde vienen las indemnizaciones. ¿Esto por qué? Considerando que no es suficientemente resarcitorio, que era la posición del Estado, el haber, por ejemplo, logrado las personas la recolocación laboral dentro del propio Estado, ¿no? Entonces, si bien has podido recuperar tu trabajo, en este periodo se te han generado daños y yo aplico el control de convencionalidad y te doy el derecho a la indemnización. Con lo cual, esto ya está centrado en un colectivo concreto de personas, pero que era bastante conflictivo. Y con esto se fija, insisto, una línea uniforme de solución del conflicto. Estos eran entonces los temas del Pleno Nacional, bastante importante, bastante concurrido, que va a permitir llevar a solución uniforme en estos puntos que, como ven, no son de poca importancia. Pero además, como les decía, existen plenos, existen soluciones
de jueces que se juntan de ciertas cortes, ¿no? En este caso, la Corte Superior de Lima, ya en su tercer pleno, que es el último que ha hecho en el año 2021, ha fijado algunos criterios que no serían vinculantes en el contenido que le hemos dado a esta palabra para los plenos, para otras cortes, ¿no? Pero nos sirven como para tener una noción de qué es lo que se piensa en esta corte en concreto. No vamos a entrar muy a detalle porque, como les digo, esto no es que sea un precedente, no es que sea una ley, sino más bien es un criterio. ¿Qué es lo que definieron estos magistrados? Se reunieron los jueces superiores, ¿no? de Lima y jueces especializados en laboral. Jueces superiores son salas laborales, ¿no es cierto? Jueces especializados son los de los juzgados, y también se reunieron en esta ocasión los jueces de paz letrado que ven materia laboral. Este pleno se ejecutó hacia cierre del año pasado, y como temas trató cuál era la validez de las escalas remunerativas. Vamos a ver concretamente este tema también a detalle, un poquito. Cómo era el plazo de prescripción vinculado sobre todo a el sector público, y cuál es la naturaleza, el régimen laboral de un conflicto que es muy recurrente en esta corte, y por eso valía la pena fijar un criterio, ¿no? Que son el personal de los serenos municipales, los parqueadores y aquellos operadores de las cámaras de vigilancia que están relacionados principalmente con una gestión municipal. Estos conflictos recurrentes tuvieron esta línea de resolución. Respecto a las escalas remunerativas, la pregunta era si es que era válido un reintegro de remuneraciones porque se había implementado una escala que no tenía una justificación. Y aquí se concluyó que sí, era válido este reintegro siempre y cuando se advirtiera que se habían omitido principios constitucionales en motivar, en decir el por qué hay una diferencia remunerativa, ¿no? Que no estemos ante un acto arbitrario. Cuando estamos ante un acto arbitrario, abusivo, corresponde entonces el reintegro porque no hay una justificación válida en la definición de las escalas. Esto de la línea además, en la línea además con una ley que se emitió ya hace algún tiempo vinculada a la igualdad salarial. En esta normativa se estableció que los empleadores debían fijar categorías y la posibilidad de fijar bandas salariales, escalas remunerativas. Entonces, este análisis finalmente nos permite concluir y extrapolar quizás a otras cortes es que es importante que las escalas remunerativas, las categorías remunerativas tengan una justificación de razonabilidad. Las grandes empresas normalmente recurren a otras empresas especializadas en esta materia que hacen todo un análisis de los puestos, le ponen valor a cada puesto, y es bastante objetivo en función a criterios como independencia en la toma de decisiones, suma de valor en la cadena de producción para la organización, sea de bienes o de servicio, por citar algunos, ¿no? Entonces, en base a este análisis, lo que la Corte en Lima dice: si es que esto no es razonable, si es que tu escala es arbitraria y generas un impacto negativo en la remuneración del trabajador, sin darle explicaciones, corresponde el reintegro. Otro tema era el de los serenos municipales, ¿no? ¿Cuál era la categoría jurídica de su relación laboral? ¿Tienen relación laboral? ¿No la tienen? ¿El contrato administrativo es eficaz o no? Aquí un tema también bastante técnico, ¿no? Entonces, es un CAS, es una relación laboral indeterminada, porque además no están dentro de la carrera administrativa. ¿Qué pasa con ellos? Estos jueces en Lima concluyeron que sí procede el reconocimiento de la relación laboral indeterminada, porque las labores del sereno, del operador de la cámara de vigilancia y del parqueador no eran parte de la carrera administrativa. Entonces, no podíamos aplicar el régimen CAS a lo que no era parte de la carrera administrativa, y si habían sido contratados en esa vía, era una vía que no era válida y correspondía que tengan una relación laboral a plazo indeterminado. Quizás este conflicto puede generarse también en otras sedes a nivel nacional y podría usarse de ejemplo, insisto en el podría porque no es imperativo, insisto en los plenos,
este razonamiento y citarse en la justicia, en los fallos que se puedan emitir para resolver estos conflictos. Y otro tema era cuál era el inicio, el plazo de prescripción, ¿no? Cómo se computaba en materia laboral desde que se reconoce judicialmente la creencia laboral o desde que cumple el mandato judicial. Esto en la línea del análisis de casos de la administración pública, principalmente es que se hizo este análisis, ¿no? Entonces aquí se concluyó que no se podía comenzar la prescripción del reclamo laboral cuando se dicta la sentencia, sino desde que ésta se cumple. ¿Y por qué? Porque la realidad en el Estado lamentablemente, nos lleva a un paso temporal muy extenso entre la emisión de la sentencia que ordena algo y la ejecución de esta sentencia. No pasa ello tanto en los privados porque hay un mayor nivel de presión, pero en el Estado, ¿no? Hay que definir presupuesto, hay que cubrir todas las partes de la burocracia propia de la regulación estatal para que se pueda ejecutar una sentencia judicial. Y no son escasos los casos, ¿no? Que toman bastante tiempo. Entonces, más de un año, más de 2 años probablemente. Este es un periodo que el trabajador de la administración pública perdía para ejecutar algún reclamo y en el análisis de la razonabilidad de la adecuada administración de justicia se concluyó que el momento a partir del cual se podía analizar el plazo de prescripción era desde que se cumple esa medida que ordena el juez que ejecute el empleador, en este caso empleador igual Estado. Bien, entonces esos temas han sido los que se han tratado en el último pleno en la Corte de Lima. Y solo como materia vinculada, y cerramos con esto el tema de los plenos, se viene un nuevo pleno supremo en materia laboral y previsional para este año. Hace poco, hacia cierre del año pasado, se aprobó que se ejecute en este nuevo pleno, y es muy importante, porque como ven, como hemos visto en los otros, teníamos los jueces superiores, los jueces en el nacional, los superiores, ¿no? En el de Lima hemos visto que participaron los jueces superiores, los magistrados superiores, además los jueces especializados y los jueces de paz, letrado. Pero en este caso se está aprobando el Pleno Supremo, es decir, que las salas de derecho de la Corte Suprema se van a reunir y van a analizar determinados temas. Aún no sabemos qué temas van a ser porque esto es reciente, se emitió el año pasado y existe todo un procedimiento para lograr ejecutarse finalmente este pleno, ¿no? Así que los invito y las invito a que no pierdan de vista, que no dejen de hacer seguimiento a qué es lo que nos van a decir estas salas que ven temas laborales, qué temas van a tratar y finalmente cómo se van a resolver. ¿Y por qué es tan importante un pleno supremo versus, por ejemplo, un pleno de la Corte de Lima? Porque el pleno supremo la Corte Suprema es el lugar donde todos los conflictos a nivel nacional van a llegar en algún momento a su resolución, si es que cumplen los requisitos de la ley para llegar a esa etapa. Bien, entonces la Corte Suprema, a diferencia de Lima, que ve lo que pasa en Lima, va a ver lo de toda la nación. Y es importante saber el criterio que va a tener la Corte Suprema para resolver determinadas materias que son conflictivas en una escala importante. ¿Ok? Entonces, nuevamente los invito a no perder de vista, las invito a no perder de vista qué es lo que se viene este año en este 9º Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral. Siempre tiene cosas interesantes, por cierto. Y nuestro siguiente tema era la jurisprudencia relevante. ¿Qué es lo que se ha estado expidiendo como producto que ya no es un precedente necesariamente, que no es un pleno, pero que sí nos sirve para saber por dónde va el camino de la solución del conflicto, qué tendencias en la línea de lo que estamos compartiendo hoy día con ustedes, ¿no? Veamos algunos temas importantes, y no les quiero quitar mucho tiempo tampoco sin excedernos del tiempo que IDEM nos ha dado para compartir un poquito estas ideas con ustedes. Nos vamos a referir acá principalmente a sentencias de la Corte Suprema, así que cuando vean esta referencia CAS, número tal, son
soluciones a conflictos que ha emitido la Corte Suprema, que es el máximo solucionador de los conflictos en materia laboral, ¿no? Entonces recordemos que empezamos en jueces, luego pasamos a salas superiores y luego llegamos a la Corte Suprema. Luego de ahí termina, ¿no? Ahí termina la solución de mi conflicto. Tengo que cumplir ciertos requisitos para llegar a la Corte Suprema, pero si llego, ahí termina. Frente a la Corte Suprema, lo único que cabría sería irme a un fuero internacional, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice sobre la carga de la prueba en el tema de horas extras? La Corte Suprema, todas estas jurisprudencias es lo que se dice el producto que emiten las cortes, estas sentencias, igual jurisprudencia, son recientes, ¿bien? Si bien pueden ver ahí una referencia a 2018-2019, la fecha de su solución ha sido en el último periodo. ¿Qué es lo que nos dice en estas casaciones, en esta jurisprudencia? En el caso de sobretiempo de horas extras, nos dice que cuando ante la deficiencia del registro, el trabajador debe acreditar que ha realizado efectivamente el trabajo ordinario. ¿Por qué? Había cierta discusión de qué pasa si el trabajador solicita la exhibición del registro, la marcación, puede ser manual, puede ser electrónica, ¿no? Para indicar que ha trabajado sobre tiempo. Y esta es su única prueba. Y la empresa, el empleador, al defenderse, señala que conforme lo establece la legislación, además, estos documentos han sido eliminados y ya no los tiene en su poder. Imaginemos que se están pidiendo un registro de marcación desde el año 2000, por poner una fecha, ¿no? O 2006, para ser más exactos con las obligaciones. Algunos jueces lo que hacían era, no has demostrado, no has aportado la prueba, entonces otorga en automático las horas extras reclamadas. La Corte Suprema al analizar este caso ha dicho, no, el que no se cuente con el sistema manda la carga de la prueba como debe ser hacia el que alega la existencia del derecho. Y la existencia de este derecho la tiene que probar el trabajador, ¿bien? Porque es algo extraordinario en la relación laboral. Sobre el despido por afiliación sindical, la Corte Suprema aquí nos ha dicho que la nulidad de despido por afiliación sindical, o sea, me afilio al sindicato y me despiden, debe probarse con indicios o pruebas razonables, ¿ok? Entonces acá nos pide un análisis, pide que cuando se defina esta controversia, los jueces al aplicar el derecho tienen que analizar tanto indicios como pruebas razonables, ¿no? Sabemos que el indicio es algo, no es evidente, ¿no? Es algo que me da nociones de. Entonces yo tengo que aplicar tanto los indicios como las pruebas que son más contundentes, razonables para acreditar esta consecuencia de cese porque me he afiliado al sindicato. No basta el solo hecho de la afiliación, no es me afilié, cesé y me desvinculan. No, tengo que vincular el cese a la afiliación, no solo por el hecho. Esto es interesante desde la perspectiva de la aplicación jurídica del supuesto, ¿no? Y en cuanto a los actos antisindicales, y siguiendo esta línea, ¿no? Siguiendo esta línea de demostrar, de ejecutar la carga de la prueba, que además en el caso de la Ley Procesal de Trabajo está expresamente establecido en un artículo respecto a ello, al que se deben sumar la normativa regular sobre cargo de la prueba, por supuesto, ¿no? Entonces, en este caso de actos antisindicales, la Corte Suprema nos señala que se debe acreditar este carácter sindical. No basta con mencionarlo, hay que precisamente asociar esa carga negativa de lo antisindical, sea con pruebas, sea con indicios, poder concluir que esta ejecución de esta medida es antisindical. Entonces, esto es interesante en la línea del cumplimiento de lo que establece la regulación, ¿no? Respecto al despido, ¿qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema? Un punto interesante es el de las conversaciones de WhatsApp. ¿Pueden o no pueden ser utilizadas, no? Porque, claro, eh, el usar una prueba para una desvinculación como una conversación de WhatsApp, cuando se emite la norma que habla del procedimiento de despido que rige en nuestro país, que es del año 90, de los años 90, en los 90 nadie se imaginaba tener algo de tecnología como un celular que permita mandar mensajes, mensajería inmediata a través de una aplicación, ¿no? O sea, ni siquiera pensábamos en el escenario de una aplicación que nos permita ello. Entonces, en la línea de
que la justicia tiene que ir acorde con los tiempos, la Corte Suprema ha indicado que las conversaciones de este grupo pueden ser usadas como prueba válida, son pruebas válidas, se puede usar siempre y cuando, y acá de cara a la intimidad y a cómo se adquiere la prueba, estas hayan sido aportadas en el procedimiento por alguien que tiene acceso a ese chat. Bien, entonces no es que yo me entero y sin ser parte del chat cojo la prueba y la uso. Alguien de ese chat, o si es un chat de varias personas o la otra interlocutora, persona interlocutora de esta conversación, se lo ha facilitado a la empresa para hacer el proceso de desvinculación. Aquí especial atención porque existía dudas, ¿no? Pero la justicia penal también nos ha llevado hacia que este tipo de recursos se pueden usar. Bien, entonces esto es válido de usarlo. No hay ninguna interferencia con la esfera del ámbito o la intimidad personal si es que se cumple con este requisito. Y sobre el reinicio del procedimiento, que es algo que se daba en algunos momentos, que se puede dar, ¿no es cierto? Uno inicia un procedimiento, concluye, está en el camino, cómo se puede reiniciar. La Corte Suprema nos ha dicho que sí es válido el reiniciar un procedimiento cuando existe una, por ejemplo, indebida notificación de las cartas de preaviso y de despido, ¿no? Entonces, aquí hay que tener bastante atención en dónde se están notificando estos documentos, tener un domicilio cierto, ¿no? Para poder considerarlo como válido. Si esto no se ejecuta debidamente, se puede reiniciar el proceso de desvinculación sin que exista en estos casos se alegaba una doble sanción, ¿no? Entonces aquí, o que no se llegó a efectuar y ya no se podía realizar, aquí se ha indicado que sí es posible. ¿Qué más nos dice sobre el despido? Cuando estamos ante este supuesto que establece la norma de la denuncia penal, ¿no? En la denuncia penal contra el empleador que no la ampara, que es desestimada, la Fiscalía, el Ministerio Público califica como una causal de despido por injuria. Si yo acuso a mi empleador de algo, no de un delito, no de algo, sino de un delito, y la Fiscalía finalmente concluye que eso no es así, que no desestima mi denuncia, eso va en el curso del proceso penal, ese hecho es algo que califica como injuria y podría habilitar, si el empleador lo considera, ejecutar una desvinculación por esta causa de injuria. ¿Bien? Eso era algo que también generaba dudas, ¿no? Y hoy ya queda bastante claro cuál es el criterio de interpretación que tienen los magistrados de la Corte Suprema sobre este tema. Y algo que salió en las noticias hace algún tiempo sobre el despido por dormir durante la jornada, ¿no? Si ustedes ahí buscan las noticias, como seguramente su ánimo curioso los motivará a hacer, en este punto dijo que se puede despedir a un trabajador que se quedó dormido durante el desempeño de sus funciones y no es necesario que se produzca un daño para alegar la gravedad de la falta. Bien, porque ya se está incumpliendo una obligación propia de la ejecución de las tareas. Entonces aquí estar muy alertas y no dormirnos durante la ejecución de nuestras tareas. Recuerden que además esto va en la línea con obligaciones de seguridad y salud, que no son menores y a las que les pido en caso ustedes sean trabajadores, tengan contacto en una esfera de aplicación de esta normativa, que la tengan muy presente, porque la normativa de seguridad y salud busca cuidar la vida de las personas, entonces no lo podemos tomar como muy a la ligera. Bien, no lo debemos tomar a la ligera, es algo que tenemos que tener especial atención. Y como todos somos parte del sistema de seguridad y salud, en caso sintamos algún cansancio excesivo, en caso veamos un evento como este, lo tenemos que reportar porque se pone en riesgo no solo la integridad de la persona, sino que se podría poner en riesgo la integridad de otras personas y es importante advertirlo, ¿no? Bien, sobre los convenios colectivos, que es algo que veíamos hace un momento que genera bastante discusión a nivel de medidas de paralización contundentes, como podrían ser la huelga, ¿no? Entonces hay algunos puntos bastante controversiales. Uno de ellos es la extensión del convenio colectivo, que significa lo que pacta el sindicato para sus afiliados, se lo puedo dar a un no afiliado. La norma es clara al indicar que cuando estamos ante un convenio, ante una organización mayoritaria, imaginemos 100 trabajadores y afilio a 51, no necesito afiliar a 52, 53, 54. Los beneficios de este sindicato mayoritario por ley se extienden a todos los no afiliados.
Pero ¿qué pasa cuando estoy en un sindicato que es minoritario, ¿no? Es decir, que de los 100 trabajadores que tiene mi organización, afilio a 10. ¿Puedo extender estos beneficios o no? Esa era una duda, ¿no? Jurisprudencialmente ha quedado claro que los puedo extender sin ninguna observación, si es que lo pacto con mi sindicato minoritario. Si mi sindicato minoritario dice, ok, lo que estamos pactando tú y yo lo puedes extender a todos los otros trabajadores de la organización sin distinción o que no sean de otra organización sindical, por ejemplo, eso es perfectamente válido. En este caso concreto se indicó además que era posible extender los beneficios a los no sindicalizados y eso no era una conducta antisindical. Bien, aquí hay algunas posiciones ya en sede administrativa que tienen un matiz particular, pero lo cierto es que la Corte Suprema nos ha indicado que en este caso es posible si es que no hay un ánimo, porque no hay un ánimo antisindical, y más aún si es que existe un pacto con el sindicato minoritario. Otro tema son los beneficios por antigüedad. ¿Qué nos ha dicho en este concepto, en esta discusión, en esta línea de reclamo el Poder Judicial, la Corte Suprema en concreto? Que se pueden establecer beneficios colectivos a trabajadores con mayor antigüedad y que esto no es discriminación. ¿Por qué este punto? ¿No? En los convenios colectivos hay mucha referencia a, por ejemplo, beneficios como quinquenio, ¿no? O al trabajador que ingresó hasta tal fecha, la empresa le reconoce un pago especial debido a los años de servicio. Es una especie de reconocer el compromiso de esta persona histórico, ¿no? Una persona que está, por poner una referencia, desde el año 95 en mi organización, yo podría pactar con mi organización sindical que tenga beneficios particulares y más beneficiosos en algunos puntos concretos respecto a otro que acaba de entrar o que entró en el año 2000 o que entró en el año 2010, ¿no? Entonces, un grupo de trabajadores decía, no es justo, no es justo porque esa persona que gana más que yo en este beneficio, ¿no? Esta discusión ha sido salvada por la Corte Suprema y nos ha dicho, ahí no hay discriminación. Esto es perfectamente válido porque estás reconociendo un elemento objetivo, que es la antigüedad. No es me gusta más cómo trabaja o me cae bien, sino es antigüedad, que es un dato concreto, cerrado y absolutamente objetivo. No tiene mayor interpretación una fecha de ingreso. ¿Bien? Entonces, esto también nos quedó sumamente claro y con eso cerramos esta exposición. Espero los temas que les he traído a discutir, a conversar, hayan sido beneficiosos para ustedes en conocimientos y en la práctica. Los invito a que en caso tengan alguna, y las invito, en caso tengan alguna duda, algún cuestionamiento, por favor, a través de IDEM se gestionen estas consultas, estos comentarios y yo gustosamente se los absolveré. Nuevamente, agradecer a IDEM por la invitación y agradecer a todas y a todos por el tiempo que me han prestado para poder compartir un poquito de estas tendencias judiciales y cómo se van resolviendo los conflictos en el Poder Judicial. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós.